buenos días, estamos acá en Recárgate. Ustedes saben que es el podcast que está manejando todo lo de medicina integrativa y que tiene que ver con todo mi proceso. Hoy estamos con Maritza Gómez, ella es nutricionista deportiva. Me encanta, Maritza, que estés acá acompañándonos en Recárgate. Esto es un tema que a uno le da muy duro, que uno no sabe cómo manejar nunca. Ni en la vida en general, menos cuando llegas a enfermarte, cuando tienes una patología, porque a mí me gusta decir esa palabra, enfermarse, pero mucha gente cuando tiene un diagnóstico empieza a pensar en qué comer y oyes tantas cosas, te metes a Google y entonces hay un montón de información. El amigo, la amiga te cuenta cosas, el primo, la prima que yo tuve, que hice, y yo creo que en todo eso que uno le cuenta hay información demasiado valiosa. Pero hay otra información que de pronto no va con el estilo de vida de uno, o de pronto te recomiendan cosas de comer que a uno no le gustan. Entonces todo este tema de nutrición y cáncer me parece que es vital. Creo que estábamos en hora de abordarlo, y qué mejor que contigo para que nos cuentes qué cosas uno debe tener en cuenta, que sean muy específicas y que le sirvan a todo el mundo cuando están en algún proceso, sobre todo en tratamientos oncológicos, que fue lo que me pasó a mí. Con cáncer de seno me decían que comiera cosas rojas para subir las defensas, pero al final, ¿realmente qué es lo que sirve y qué es lo que tú crees que hay que enfocarse? ¿En qué hay que enfocarse y cuál es el mensaje que hay que darle a la gente para decir, vea, por aquí es? Pues primero que todo, muchas gracias por la invitación y pues básicamente entender que la alimentación es un proceso transversal a la vida, ¿sí? Es decir, atraviesa todo y es determinante en la supervivencia y en el proceso de recuperación de un cáncer, es decir, en su evolución y qué tanto nos vamos a tardar en recuperarnos. Digamos que como prioridad hay que partir de cuáles son esos síntomas que a veces llevan a que haya un deterioro nutricional, y uno de los principales es la inapetencia. Entonces el proceso quimioterapéutico lo que hace es que los pacientes pierdan el apetito, pierden el sentido del gusto, hay sequedad en sus mucosas, es decir, como que la boca está muy seca. Entonces, no solamente es lo que se come, sino, digamos, manejar un poco, por ejemplo, la presentación, las texturas que sean llamativas. Es muy importante garantizar el aporte de nutrientes como, por ejemplo, la proteína, el omega 3, micronutrientes como los polifenoles, que son sustancias que están básicamente en las frutas y en las verduras. Ok, entonces eso es muy importante. Cuando uno está en un proceso de quimioterapia, a mí lo que me pasaba era, sobre todo en las quimioterapias rojas, me daban 2 días de inapetencia y solo me provocaban ciertas cosas. Yo soy adicta a la arepa, Maritza. Yo he podido quitar todo de mi dieta, pero la arepa no, porque me encanta. Ya tú nos contarás si eso es bueno o es malo, pero digamos que era lo que a mí me provocaba, era lo único que me provocaba. Y yo, en general, como mucha proteína, porque he sido deportista, me importa mucho tener la masa muscular para cuidar los músculos, el metabolismo, pero cuando uno solo le provocan ciertas cosas, como que, digamos que eso es lo primero que dijiste que me parece valiosísimo, ¿qué cosas tú le recomiendas a la gente para empezar a probar, como hacer un ensayo de error y decir, bueno, no me provocó nada, pero puedo probar esto a ver si por ahí me va bien? Claro. Bueno, algo muy importante que hay que reconocer, y es que la alimentación no solamente cumple un rol fisiológico, sino también emocional. Entonces tú claramente lo dices. Si yo estoy inapetente, pero además eso se me suma que de pronto estoy bajita de nota por el tema de conllevar la enfermedad, pues estaríamos muy mal, digamos, en quitarle esos alimentos que le dan como confort a ese paciente. Entonces, digamos que no habría problema en consumir la arepa. ¿Qué se hace en esos días donde hay muy poco apetito? Priorizar dar las calorías líquidas, es decir, suplementos de proteína, cremitas de verduras complementadas de pronto con el suplemento de proteína de un sabor neutro. Me encanta eso, ese sería como el primer mensaje. Entonces, cuando uno está en esos procesos oncológicos y no le provoque comer nada, idearse cosas para que ya sean, así sea en dieta líquida, pero estar como seguro de que uno se está nutriendo de la manera adecuada y que le está dando al cuerpo los nutrientes que necesita, ¿no? Claro, y es muy importante, por ejemplo, el tema de las porciones, de pronto porciones pequeñas, pero muy frecuentes, ¿sí? De pronto hay entonces esos mitos de que una persona debe comer 3, debe comer 2. Realmente cuando estamos en un proceso de cáncer, la persona va a comer las veces que necesite al día para, digamos, cubrir sus necesidades. Entonces, si necesito comer cada 2 horas 7 veces al día porque estaba comiendo porciones muy chiquitas,
pues esas son las veces que va a necesitar comer. Que va a necesitar comer. Maritza, también dijiste algo muy importante y es este tema de los jugos verdes, los jugos rojos, que están tan de moda también. Esto, ¿cómo lo ves tú dentro de la nutrición? Yo soy de tomarme todos, yo me tomo los amarillos, los rojos, los verdes, pero de verdad, ¿qué está haciendo esto con el cuerpo? ¿Te está aportando cosas importantes que uno debe como comérselas durante el día y no se las come? ¿O cómo es el tema con esos jugos? Básicamente lo que pasa es que la recomendación de consumo de frutas y vegetales es mínimo 400 gramos al día. De hecho, nuevas recomendaciones a nivel internacional dicen que uno debería comer de solo vegetales aproximadamente 400 gramos de vegetales al día. Realmente si solo pensamos en la porción de ensalada, termina siendo una cantidad de vegetales muy grande que la gente en común no alcanza a consumir y mucho menos una persona con cáncer, ¿sí? Porque son volúmenes de comida muy amplios. Entonces se recurre a los jugos de vegetales. Entonces, no es que ellos tengan por ser en jugo y licuado una mayor propiedad o un mayor potencial de nutrición, sino básicamente nos están ayudando a cubrir una necesidad de una manera mucho más fácil y funcional. De hecho, lo usual es, digamos, yo invito a los pacientes a que traten un concepto que me gusta mucho y es el plato colorido. Entonces, trata de que todas tus comidas tengan color, sea con fruta o con verdura, desde el desayuno. Entonces, si tú en el desayuno logras poner un puñado de espinaca, pues tienes una porción. En el almuerzo 2 puñados, van 3 porciones. Y en la comida otro puñado, ahí van 4. Nosotros tenemos una dieta muy rica en carbohidratos. Sí. Nuestra comida típica son carbohidratos y yo digo, son platos bomba. Imagínate una bandeja paisa que a todos nos gusta, me parece maravillosa, deliciosa, porque crecimos con eso. Pero es una bomba de tiempo porque son muchas cosas revueltas. Implica algo el orden en el que uno se come los alimentos, porque una cosa, ya dijimos, es garantizar que estamos comiendo lo que es, sobre todo en estos tratamientos oncológicos, que a uno le cambian los sabores de las comidas. Ahorita también me gustaría que nos contaras un poquito por qué pasa esto, porque uno, claro, al entrar estos químicos al cuerpo en quimioterapia, los sabores cambian totalmente y hay cosas que a uno le gustaban antes que después ya no le gustan. Entonces, una cosa importantísima es estar seguros que estamos nutriéndonos de manera adecuada. Entonces, comer bien. Lo segundo es incluir verduras, ya sea líquidas, en jugos verdes, en jugos rojos. Cremas de verduras o puñaditos de verdura. Tercero, una forma de medir muy bien el tema de cuántas verduras se está comiendo. Me encanta ese tip que nos das, es con puñados. Porque cada puñado sería como una porción, se recomiendan mínimo 4. Claro. Pero, ¿cuánto se recomienda de carbohidratos al día también? Porque este tema, ya, digamos, le hice una pregunta muy difícil a Maritza porque yo sé que ella tiene la respuesta muy clara, digamos, desde el punto de vista profesional, técnico. Sin embargo, como hay tantos tipos de alimentación, entonces yo creo que al final cada uno empieza a decidir qué cantidad de carbohidratos comer. Hay gente que los quita totalmente de su dieta. Cuando a mí me diagnosticaron cáncer de seno, lo primero que me dijeron es quite los carbohidratos en su totalidad porque usted necesita una dieta totalmente antiinflamatoria. Yo no los quité totalmente, Maritza. Hay carbohidratos que, es más, yo siento que me ayudan mucho, sobre todo a mantener la masa muscular cuando se combinan con las proteínas. Pero desde tu punto de vista y desde este punto de vista tan profesional, ¿los carbohidratos afectan a los pacientes con cáncer? Digamos que es muy difícil dar una recomendación general de consumo de carbohidratos porque el consumo de carbohidratos depende mucho del nivel de actividad física de la persona, ¿cierto? Okay. Porque los carbohidratos son como la esto. gasolina para nuestro cuerpo. Si yo tengo mi carrito todo el día parqueado, pues seguramente lo tengo que tanquear con menos cantidad, ¿cierto? Pero hubiera sido un grave error que los hubieras quitado por completo. Porque los carbohidratos son indispensables para muchas funciones de nuestro organismo, son indispensables para nuestro cerebro, para los glóbulos rojos, que digamos que en un proceso de cáncer es súper importante mantener un cuadro hemático pues, balanceado, Sí. y lo que tú dices para mantener la masa muscular. Y la masa muscular es casi que el escudo que tiene una persona que entra a un proceso de cáncer para defenderse. Y si vamos a quitar los carbohidratos, entonces vamos a sumarle otro estrés al organismo, ¿sí? Okay. Entonces, los carbohidratos hacen parte de la dieta humana. Yo no veo razón para que las personas lo tengan que quitar. Pero estamos hablando de estos carbohidratos derivados de los vegetales y las frutas, o también carbohidratos de los cereales, de los cereales y los el plátano, la papa.
Es que hay que El diferenciar, pan, por ejemplo. hay que diferenciar un concepto y es los carbohidratos y algo que, digamos que no está escrito en la literatura, los carbograsas. Entonces es muy diferente cuando yo me como una papa, un trozo de plátano, arroz, avena, un pan integral, un pan que tenga poca grasa, árabe, francés, que no es integral, pero es un pan que tiene poca grasa, a cuando la persona se come la papa frita, cuando se come el ponqué. Entonces realmente cuando una persona se come el ponqué, el pancito hojaldrado, realmente ya no está comiendo solo carbohidratos. Esos son está comiendo grasas y son grasas trans, grasas proinflamatorias y un exceso de azúcares y otros aditivos y conservantes. Es decir, que uno sí debería dejar de lado este tema de los procesados, que al final vienen a ser los carbograsas, de los que tú hablas, que son los croissants, el palito de queso, Sí, que es lo que uno consigue en la calle. Yo creo que uno en nutrición oye tantas cosas que al final no sabe con qué quedarse. Por eso una opinión profesional yo creo que es fundamental en todos estos procesos. Actualmente creo que se está pecando por exceso de restricciones. Yo lo que veo en la consulta es que las personas están comiendo muy poca variedad de alimentos, porque como leen que hay que quitar la leche, que hay que quitar el gluten, que hay que quitar los huevos, que hay que quitar tales vegetales porque esos son malos, entonces se quedan con una dieta demasiado limitada y eso también enferma. Algo que se habla mucho ahora y es el eje intestino-cerebro. Entonces yo les hablé mucho del bienestar de la microbiota, llevar una dieta diversa, y eso en parte también tiene una razón, y es porque nuestro cerebro se comunica con nuestro intestino mediante el nervio vago, ¿sí? Entonces nuestro intestino produce unas sustancias que llaman metabolitos, y ellos tienen la capacidad de viajar a nuestro cerebro y dar ciertas señales, y asimismo nuestras emociones viajan a través del nervio vago a nuestro intestino y dan ciertas señales. Entonces lo que comemos va a determinar nuestras emociones. De hecho está totalmente relacionado dieta de ultraprocesados y baja en fibra y frutas y verduras con depresión. Para mí el ejercicio, Maritza, quiero decirte, salvó mi vida, porque yo entré en todo este tema del tratamiento pues con un cuerpo preparado para ese tratamiento, que no es fácil el tratamiento, pero yo entré tan preparada que por eso respondí tan bien a todo lo que implica un tratamiento oncológico. Claro, y es que durante el músculo, cuando lo ejercitamos, cuando hay contracción muscular, él genera o produce unas sustancias que se llaman mioquinas, y las mioquinas reducen la inflamación. Entonces no solamente llevamos o podemos tener procesos antiinflamatorios por medio de la dieta, sino también por medio del ejercicio. Incluso, tú lo decías, los pensamientos, si yo tengo pensamientos negativos, voy a tener una emoción negativa, esa emoción negativa nos va a generar una respuesta, una acción y un resultado. Y normalmente ese resultado va a ser proinflamatorio porque aumentan las hormonas del estrés. De verdad, nos hace muy felices que hayas estado en este capítulo de Recárgate, donde la idea es aprender a través no solamente de la experiencia, sino también de todo el tema profesional y técnico, cómo empezar a tener pues una vida más equilibrada. Ni siquiera hay como una fórmula secreta, pero sí a veces uno oyendo la experiencia de otras personas puede coger cosas que le sirven, y eso sin duda pues alimenta sobre todo a los pacientes que están pasando por momentos que no son fáciles, sí, pero que tampoco son la muerte. Para morirnos hay que estar vivos, entonces todo puede pasar. A veces de estos tratamientos uno sale recargado, por eso este podcast se llama Recargas. Muchísimas gracias, ya aquí están las redes de Maritza. Para los que las quieren buscar, vamos a empezar también un proceso de running en el que ella nos va a guiar todo el tema de nutrición. Ustedes saben que estoy empezando con esto, que es un tema que me reta demasiado. Entonces, Maritza, qué rico tenerte. ¿Tú trotas? Sí. Bueno, entonces ya saben qué rico que Maritza sea pues la que nos puede ayudar. ¿Sabes? Es muy terapéutico y es muy, para mí ha sido totalmente retador, porque es tú contigo mismo, entonces la cabeza también te puede jugar malas pasadas mientras estás tratando. Ese ha sido mi reto personal. Hay que empezar de a poco porque termina siendo una meditación activa para la parte, pues es como, para mí es un mindfulness. Es un mindfulness, sí, total, estar ahí, estar presentes, que es la idea siempre, no estar pensando en lo que pasó, en lo que pueda pasar, sino ahí. Por eso voy a empezar este tema de salud. Y estamos en redes, estamos súper pendientes de cualquier pregunta a través de la experiencia. Yo decidí contar esa historia de vida, así que no tengo ningún problema con cualquier pregunta que puedan contarnos.